Buenas tardes. Es muy grato darles la bienvenida al conversatorio Las inversiones ambientales y la reactivación económica en el Perú, que realizamos con motivo de la Semana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Carlos Palma. Esta tarde contamos con la participación de tres destacados ponentes. El doctor economista Jorge Rosa Santillana, actual director de la Escuela Profesional de Economía, docente principal de la Universidad Ricardo Palma, economista de profesión, con segunda especialidad en gestión educativa, doctor en administración de negocios globales, magíster en marketing turístico y hotelero, estudios de marketing turístico internacional en la Universidad de Ottawa, Canadá, especialista en investigación de mercados en la Escuela Superior de Administración de Negocios de SAM, especialista en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública y privada, consultor en proyectos de inversión pública y privada, investigaciones de mercado, líneas de base y planes estratégicos y locales en instituciones públicas como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Plan Copesco y Ministerio Público. Consultor por el Banco Interamericano de Desarrollo para el lanzamiento de la primera guía metodológica de proyectos de inversión pública en turismo. Magíster Julia Victoria Justo Soto, economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en gestión ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal y con estudios de doctorado en desarrollo sostenible de la misma universidad. Actual directora ejecutiva en el Fondo Nacional del Ambiente del Perú, con estudios de especialización en temas ambientales y financieros en el país y en el extranjero, en Asia, Europa y América del Sur, con estelles y visitas a diversos organismos financieros internacionales, como el Banco Europeo de Inversiones, el Instituto de Crédito Oficial de España, el Instituto Financiero de Dinamarca, el Fondo de Garantía para las Pymes en Taiwán, entre otros. Ha sido presidenta del Consejo Directivo del Centro de Conservación de Energía, CENERGIA, y presidenta del Consejo Directivo del Programa de Minicentrales Hidroeléctricas en el Cusco, PROMIDEC, así como miembro del directorio de varias organizaciones de desarrollo local y regional. Magíster Claudia Monsalve Zanatti, economista de la Universidad Ricardo Palma, con maestría en finanzas en la Universidad del Pacífico, certificación en gerencia de proyectos, diplomado en gestión de las energías renovables por CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de España, becaria de YAICA en el Seminario de Préstamos y Ayuda Oficial al Desarrollo en Temas Ambientales, realizado en Japón, además de diversos cursos a nivel nacional e internacional sobre cambio climático, medio ambiente y energías renovables. Actualmente trabaja en Ambev Consulting, empresa alemana, con el proyecto NDC Perú, apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, específicamente en el componente 3, cuyo objetivo es establecer un marco de transparencia nacional para el monitoreo y reporte de iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel nacional. Especializada en el diseño, estructuración financiera y gestión de proyectos de diferente índole, en especial referidos a medio ambiente, cambio climático, proyectos de cooperación internacional, energía renovable, infraestructura y asociaciones público-privadas. Recibámoslos con unos aplausos, por favor. Con ustedes el doctor Jorge Rosa Santillana, director de la Escuela Profesional de Economía de nuestra universidad. Gracias, muchas gracias. Magíster María Julia Victoria Soto, Magíster Claudia Monsalve Zanatti. Queridos y estimados alumnos, docentes presentes, para nosotros la Escuela de Economía es una satisfacción iniciar nuestra Semana de la Facultad de Ciencias Económicas como el primer conversatorio que vamos a llevar a cabo. Para tal evento hemos convocado a dos especialistas que han hecho una huella, no huella de carbono, sino una huella en el campo del medio ambiente, en los estudios tan importantes que necesitamos relacionados con el problema del calentamiento global.
Me estoy refiriendo a la doctora Julia Victoria Justo, que tiene mucha experiencia en estos temas y nos acompaña también como docente de nuestra Escuela de Economía en temas ambientales, ¿no? Y también en las iniciativas que posteriormente vamos a llevar a cabo con la escuela, como el nuevo Centro de Cambio Climático, que está en proyecto y que es una de las metas que tenemos como Escuela de Economía. Por otro lado, a Magíster Claudia, de acuerdo cuando eras estudiante, Claudia, en la carrera de Economía, lo movida que eras y aplicada que eras, y todo el recorrido que has hecho, y ahora nos acompañas en nuestra escuela, en nuestra facultad, como especialista en este tema también relacionado con medio ambiente. Como ustedes han podido escuchar, el currículum de ambas expositoras de hoy día es un currículum que impacta, es un currículum que nos dice cómo es que ellas están luchando y están trabajando en este tema tan importante que es el problema del calentamiento global. Al venir hace una reflexión y decía todo lo que nosotros estamos logrando negativamente con nuestra huella de carbono, ¿no? Desde el momento que amanecemos hasta el momento que descansamos, y creo que descansando estamos generando huellas de carbono. Y eso es justamente lo que vamos a ver hoy día. Las inversiones en este tema tan importante que se requieren llevar a cabo con la finalidad de contrarrestar aquellos efectos negativos del calentamiento global que viene afectando a nuestros climas y que por ende afecta a la economía mundial, que serán los temas que tenemos que tratar. Ya estamos tratando eso del Tratado de Kioto y ya estamos viendo estos temas y que posteriormente nos va a seguir acompañando por mucho tiempo. Pero todos tenemos que luchar a hacer frente a este problema serio que amenaza a la humanidad. Pero los seres humanos siempre hemos tenido la capacidad y la habilidad de poder enfrentar fenómenos de esta naturaleza. Lo importante es reaccionar a tiempo. Lo importante es hacer cosas. Lo importante es tener investigadores que se dediquen a esto. Y acá tenemos dos ejemplos. Y aquí nuestra escuela tiene especialistas que los hemos convocado porque una de las especialidades de nuestra escuela es justamente relacionada con los problemas del cambio climático. De manera que jóvenes, ustedes que ya están en la universidad, están siguiendo y van a seguir algunos años más, no se olviden que este tema hay que siempre estar asistiendo a los eventos y a las conferencias que se lleven a cabo. Bien, este conversatorio que vamos a llevar a cabo está programado de la siguiente manera. Vamos primero a invitar a la profesora Claudia Monsalve Zanatti para que nos dé una conferencia, algunos temas, Claudia, de su especialidad relacionado básicamente con la parte de las inversiones en este mundo que vivimos, relacionado con los fenómenos que vienen afectando al mundo entero. Y en segundo, la profesora Julia Justo también hará una participación relacionada fundamentalmente con los temas de la minería y el efecto en el cambio climático. Y luego haremos unos comentarios con respecto a lo expuesto y finalmente podemos escuchar las preguntas que ustedes puedan hacernos, las inquietudes que ustedes puedan tener, que estas conferencias acrecientan más y fortalecen más el perfil del egresado de nuestros economistas. El perfil del egresado de nuestros economistas tiene que tener una fortaleza muy fuerte en este tema de tanta importancia para nuestras futuras generaciones, para el planeta y principalmente para nuestro país. Claudia, bienvenida a la escuela una vez más. Gracias por tu participación y Claudia, te esperamos. Buenas tardes con todos y todos. Bueno, es un gusto para mí estar acá. Acá estudié mi carrera de economía, con lo cual siempre me da una alegría venir acá y especialmente compartir esta mesa con dos personas a las cuales estimo mucho. El profesor Jorge Rosa, que ha sido mi profesor cuando estudié acá, y la doctora Julia Justo, con la que he trabajado varios años. Bueno, como decía el profesor Rosas, el tema del día de hoy son las inversiones y la reactivación económica. Este tema es muy importante en este contexto en que estamos viviendo, que debería comenzar un proceso de activación económica luego post la pandemia, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel mundial. Entonces, hay un desafío muy grande que es cómo lograr el crecimiento económico y desaclopar este crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como ustedes se imaginarán, cada vez que la economía crece, significa
implica mucho consumo de combustibles fósiles. Y ese consumo de combustibles fósiles se traduce en emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces el crecimiento de la economía siempre va acompañado, o ha ido acompañado en el pasado, de un crecimiento en las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que producen este fenómeno de cambio climático. Entonces el gran desafío es cómo crecer sin emitir tantas emisiones de gases de efecto invernadero o emitir menos y en un momento disminuir las emisiones, ¿no? Entonces vamos a comenzar con una breve introducción de lo que ha sido el contexto internacional en el tema de cambio climático, para pasar luego a qué está haciendo el país en este contexto internacional. En el contexto nacional nosotros hemos llamado nuestro desafío climático a las actividades, eso lo llama el Ministerio del Ambiente, le llama así, nuestro desafío climático. ¿Qué está haciendo el país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para adaptarse a los cambios del clima? Luego vemos el marco legal y las circunstancias nacionales que nos rodean en este momento. En el contexto internacional, esto lo deben saber ustedes, pero tenemos que partir de ahí, que es que en 1992 por primera vez se da una convención internacional, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en la cual se reconoce que la intervención del hombre está produciendo el cambio climático. Posteriormente al 92, los miembros que han firmado la conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, como el Perú, que también la ratificó en su momento, se reúnen todos los años en los que le llaman las conferencias de las partes. Algunos de ustedes acordarán que en el 2020 se dio la conferencia de las partes en el Perú, en Lima. No sé si alguno de ustedes se acordará de eso. Pero bueno, cada año se reúnen los miembros firmantes de estos países para temas de negociaciones, para ver qué acciones se pueden hacer con respecto al cambio climático, para tomar decisiones en forma de consenso, ¿no? Entre el 92 hasta el 97, la verdad estoy resumiendo bastante porque son muchos años. En el 97 se dio, digamos, un hito muy importante, que fue el Protocolo de Kioto. ¿Por qué es importante? Porque fue el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante entre los países. En este acuerdo se reconoce que hay responsabilidades diferenciadas. ¿Por qué diferenciadas? Porque hay países que se han desarrollado mucho más y han emitido mucho más gases de efecto invernadero con respecto a países como el nuestro, por ejemplo, en vía de desarrollo, que han tenido un desarrollo menor y entonces han emitido menos gases de efecto invernadero. Entonces, en este protocolo Kioto se creó el mercado de carbono. En este protocolo lo que se dijo es que los países en desarrollados, que le llamaban anexo 1, van a tener metas de reducción de emisiones, mientras que los países en desarrollo no tenían metas, solamente los países desarrollados tenían metas. ¿Y qué tenían que lograr? Lograr una reducción de sus emisiones de 5% con respecto a 1990 y tenían que cumplirlas en el periodo 2008-2012. Este protocolo tuvo un fin, llegó a su fin en el 2012 y posterior a eso hubieron más reuniones de la conferencia de las partes, pero realmente fracasaron. No se llegó a un acuerdo posterior de poder renovar este protocolo de Kioto. Entonces, ante esta situación, ya en el 2011, este hito importante que es la conferencia de las partes, estas se llaman de acuerdo a las ciudades en las que se hacen las conferencias. Esta es la conferencia de Durban, en la cual se hace una plataforma de acción, se llama plataforma de acción reforzada, que le pide a los países, en general, ya no solamente a los países desarrollados, sino a todos los países del mundo, que se alcance un acuerdo legal antes del 2015 para reducir las emisiones. Entonces se comienza a trabajar en lograr un acuerdo global, ya no solo de los países en desarrollo, sino de todos los países. Y en 2014, que es lo que les mencionaba, se da la conferencia en Lima y se sientan las bases para este acuerdo global, que se da en el año siguiente, en el 2015. Algunos de ustedes seguro ya han escuchado hablar del Acuerdo de París. ¿Han escuchado hablar del Acuerdo de París? ¿Sí? En el Acuerdo de París es un tratado jurídicamente vinculante en los países. Está firmado por más de 195 países y estos países se han comprometido a reducir sus emisiones. Está jurídicamente vinculante. El Perú ha ratificado este acuerdo y es parte de este acuerdo. Entonces, a partir de este año 2015, todos los países estamos trabajando en poner operativo el Acuerdo de París. Y eso es parte también de mi trabajo, lo que mencionaban en lo que estoy trabajando es eso, ¿no? Poner operativo en el Perú el Acuerdo de París. Y vamos a ver en qué consiste el Acuerdo de París. Primero, el objetivo de este acuerdo
debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Pero en verdad lo que se busca, lo que piden los científicos, es que se trata de limitar el crecimiento de la temperatura global hasta 1.5 grados, reconociendo que ello reduce considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Ahora, no quiere decir de que si logramos ese 1.5 no vamos a tener fenómenos climáticos. El cambio climático lo vamos a sentir, pero de alguna manera lo que dicen los científicos es que si se logra el 1.5 no van a haber, probablemente no se den esas situaciones que sean irreversibles para nosotros, irreversibles para algunos ecosistemas, por ejemplo, o irreversibles en algunas zonas, ¿no? Por eso lo que se busca es limitar el crecimiento a 1.5. Vamos a ver, el Acuerdo de París es muy largo y es bastante complejo. Yo trato de resumirlo acá en los puntos más importantes. En el caso de la mitigación, en general, cuando uno habla de cambio climático siempre habla de mitigación de gases de efecto invernadero, que son las acciones que se realizan para disminuir estas emisiones. Por ejemplo, haces un proyecto de energía renovable, un proyecto solar, un proyecto eólico, reduce emisiones. O por ejemplo, si transformas usas un vehículo eléctrico, reduces emisiones. Si usas bicicleta, reduces emisiones. Eso se llama mitigación al cambio climático. Por otro lado, tenemos la adaptación al cambio climático, cómo nos adaptamos a los sucesos que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo en el futuro. Y por otro lado, se habla del financiamiento climático. Siempre van a escuchar ustedes hablar de esos 3 componentes: mitigación, adaptación y financiamiento climático. Entonces, vamos a ver acá, en el tema de mitigación que dice el Acuerdo de París, además de reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, deben alcanzar su punto máximo lo antes posible, dice. Y a partir de ese momento que llegues al punto máximo, debes comenzar a reducirlo rápidamente, drásticamente. Reducir drásticamente significa un cambio muy importante en las economías mundiales. Y luego de esa reducción, lo que pide el Acuerdo de París es lograr un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y las absorciones antropógenas por los sumederos en la segunda mitad del siglo. Estamos hablando del 2050. ¿Qué quiere decir esto? Son reducciones producidas por la actividad humana. O sea, llegar a un equilibrio significa que lo que has emitido por la actividad humana en el 2050, tú emites una cantidad y por otro lado, la naturaleza te permite absorber carbono. Esa absorción debe netear lo que has emitido y eso significa que eres carbono neutral. Eso es lo que se está pidiendo a nivel mundial, a lo que apunten las naciones del mundo, incluido el Perú, ¿no? En el 2050. Ese es el artículo 4 del Acuerdo de París. Luego, también en este mismo artículo 4 se menciona lo que son, esto es un término del Acuerdo de París que se dice contribuciones nacionales determinadas. Todos los países ya han reportado cuáles son sus contribuciones determinadas nacionales, el Perú también. ¿En qué consisten las contribuciones? El Perú debe decir qué actividades va a hacer para mitigar el cambio climático y qué actividades va a hacer para adaptarse al cambio climático. Y tiene que reportar. Entonces, todos los países han hecho este ejercicio, todos los países lo han reportado. Y además, el Acuerdo de París pide que cada 5 años actualices ese reporte y que además seas más ambicioso. Ser más ambicioso significa en tu meta. Pero lo vamos a ver en las metas nacionales para que vean cómo ha variado. En el caso de la adaptación, es la primera vez en un acuerdo internacional que se establece un objetivo mundial relativo a la adaptación, que consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Este es un acuerdo vinculante. Se establece como finalidad proteger a las personas. Aquí es muy importante estos términos porque son los sujetos, ¿no? Que dicen las personas, que es lo que tienen que proteger, los medios de vida y los ecosistemas, teniendo en cuenta las necesidades urgentes e inmediatas de las partes que sean países en desarrollo, particularmente los más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Y entre los países más vulnerables al cambio climático, pues está el Perú, ¿no? Además de todos los países que son islas, ¿no? Ahora, además ya vimos mitigación, contribuciones nacionales, adaptación, y ahora vamos a ver el otro pilar de este Acuerdo de París, que se refiere a tiene 3 patas: el financiamiento climático, la tecnología y la construcción de capacidades. Se reconoce que para lograr este acuerdo mundial es necesario que los
países en desarrollo contribuyan monetariamente a los países en vías de desarrollo. Tanto es así que en la cumbre, en la COP de que se dio en Cancún en el 2020, ya se establece una cantidad. Se dice que los países deben contribuir en $100 millones para actividades que tienen que ver con adaptación y mitigación. Debe haber un balance en el financiamiento, tanto de adaptación como de mitigación. O sea, hay bastante dinero para hacer estas inversiones, pero no es suficiente, ¿no? Y los países no van a lograr este desafío climático, llegar al 1.5, si no hay una transferencia de tecnología, y si no hay una construcción de capacidades, una transferencia en conocimientos a nuestros países. Un tema importante de este Acuerdo de París, y esto es específicamente lo que trabajo yo, es el artículo 13 del Acuerdo de París, que habla de instalar un marco de transparencia reforzado. Este marco de transparencia reforzado no es otra cosa que un sistema de monitoreo, porque ya se imaginan ustedes, se firma un acuerdo global como este, todos los países tienen meta de reducción de emisiones, todos los países se han comprometido, pero ¿cómo lo monitoreas? ¿Cómo haces que todos... ¿Se pueden imaginar ustedes la contabilidad de una empresa? En la contabilidad de la empresa todos nosotros tenemos unas normas de cómo hacer la contabilidad de una empresa, ¿no es cierto? Para que sean comparables una empresa con otra. Esto es algo similar. Lo que se está haciendo con este marco de transparencia reforzado es hacer un sistema de contabilidad común para que puedan sumarse. Por ejemplo, sumar las emisiones de Perú con las emisiones de Estados Unidos, de Rusia, y que sean hechos de la misma manera. Bueno, eso se lo estoy diciendo en sencillo, pero tiene muchas más complicaciones aquí adentro, ¿no? Pero eso es lo que busca este marco de transparencia reforzado, que haya una contabilidad robusta y una forma de transmitir esto que está haciendo en los países de manera transparente. Ahora vamos a ver qué dicen los expertos, los científicos sobre el cambio climático. Hay un panel de expertos que se llama el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático. Estos expertos, aquí se juntan muchísimas personas con mucha evidencia científica. Hay un montón de expertos, más de 1000 expertos que hacen estos informes y tienen un ciclo de cada 5 años. Este primer informe lo hicieron antes de la Convención Marco de las Naciones Unidas. ¿Y para qué sirven estos informes? Estos informes sirven como evidencia científica para las negociaciones, para estas reuniones de las COP, que les digo. Esta es la base científica. Entonces, ahora salió el sexto informe, pero el sexto informe, acá estoy resumiendo algunos puntos importantes del sexto informe. El mega gráfico está por aquí. Ustedes ven este gráfico, podrán notar que acá, estas son las emisiones de gases de efecto invernadero mundial, y vemos que las celestes son las emisiones de metano, de CO2, las amarillas las de metano. Y ven acá, no lo que me dice ahí, debe ser 1990, hasta el 2019, si bien el ritmo de crecimiento de las emisiones han disminuido, pueden ver ustedes que en términos globales seguimos aumentando la cantidad de CO2 que llega a la atmósfera. De alguna manera podríamos decir que las negociaciones han fracasado porque el protocolo de Kioto no ha logrado que se reduzcan las emisiones como deberían, ¿no? Entonces, el promedio anual de emisiones de gases de efecto invernadero está en los niveles más altos de la historia humana actualmente. ¿Podríamos decir que no vamos a llegar al 1.5? Algunos podrían decirlo, ¿no? Pero este informe dice que sí se puede y ha dado opciones de cómo llegar. Pero advierte algunas cosas. Dice, para limitar el calentamiento global a 1.5, las emisiones de gases de efecto invernadero deben llegar a su nivel máximo. ¿Se acuerdan que decíamos que el protocolo, que el Acuerdo de París decía que llegue a su nivel máximo lo más pronto posible? Aquí los científicos han dicho que en el 2025 deberíamos llegar a la cumbre de emisiones y a partir de ahí comenzar a disminuir hasta por lo menos disminuir un 43% al 2030. Ya es muy pronto, ¿no? Pero eso es lo que están pidiendo. Y al 2050 ya deberíamos tener unas economías que sean carbono neutral. Aquí les he puesto la fuente del informe porque si a alguno les interesa leerlo por completo está ahí abajo. En temas de mitigación, ¿qué es lo que está diciendo este informe? Otra vez, es necesario realizar acciones de mitigación significativas. Algo bueno, algo positivo es que ya hay evidencia de acciones climáticas que están desarrollando la mayoría de los países. La mayoría de los países han presentado estas contribuciones determinadas y la mayoría de los países ya están presentando sus estrategias de carbono
a comparación de lo que era antes, y además hay cada vez una mayor penetración de estas energías renovables en el mundo. Y eso también se da acá en nuestro país, porque ya tenemos parques eólicos, parques solares, y tenemos la biomasa, inclusive un proyecto de Reino Central usa el biogás para producir energía. Y tanto en Perú como en diferentes partes del mundo, la penetración de las energías renovables está avanzando cada vez más. Ahora, otra cosa que dice este informe es que hay opciones de mitigación en todos los sectores económicos que podrían llegar a reducir el 43%. Menciona opciones de mitigación en energía, en transporte, inclusive en servicios, en demanda, en turismo, en todos los sectores económicos. En adaptación, destaca algunas cosas este informe, por ejemplo, que hay más o menos 3.600 millones de personas que viven en puntos críticos en el mundo de alta vulnerabilidad al cambio climático. También menciona que los servicios cruciales de la naturaleza se están poniendo en riesgo. Servicios cruciales de naturaleza como los que ustedes han estudiado en el colegio, como la polinización, como la protección de las costas, el turismo, las fuentes de alimentación, la salud, el aire limpio, las filtraciones de agua. Y bueno, los riesgos que se enfrentan son el estrés, los estrés de calor, que ya los hemos vivido, los ha vivido Europa, los ha vivido en Australia, la seguridad alimentaria, la escasez de agua y las inundaciones. Y que también este informe señala muchas opciones de adaptación al cambio climático. Ahora, otro tema importante de este informe del IPCC es que estos objetivos estas acciones de investigación y adaptación no están directamente relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el informe también hace esta comparación, pone todas las acciones de mitigación y de adaptación y las compara cómo apuntan al desarrollo sostenible. La mayoría de estas acciones tienen una relación positiva. Sí es cierto que algunos no tienen relación, que tienen algunos puntos negativos y algunos puntos neutrales, pero la mayoría tiene una relación positiva. Otro punto que se resalta mucho y que es muy importante para nosotros es que se dice que no se va a poder llegar a lo que se requiere si no hay una coordinación del país en términos de los sectores, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y con la sociedad civil. Este círculo se debe dar para que se logren estos objetivos. Y bueno, lo que les había dicho antes, la transferencia tecnológica, la construcción de capacidades y, muy importante, el financiamiento. Ahora vamos a ver el contexto nacional. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? En nuestro país hemos presentado estas contribuciones nacionales que le denominamos nuestro desafío climático. El Ministerio del Ambiente es quien lidera el tema del cambio climático en el país y coordina con los sectores, con los diferentes sectores del país. El Perú se ha comprometido a reducir, este es el compromiso en el marco del Acuerdo de París. El Perú se ha comprometido a reducir su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y sus emisiones en 40% con respecto al 2030. Este es el compromiso nacional. Entonces, hagamos un poquito de historia aquí. En el 2015 se comprometió a reducir un 30%. Ya pasaron 5 años y envió el informe en el 2021 y se comprometió a reducir 40%. Este 40%, 30% se va a realizar con esfuerzos internos, mientras que el 10% está condicionado a contar con este apoyo financiero. Ahora, nosotros como país hemos ido un poquito más allá y hemos dicho que estas reducciones quedan con respecto a una línea de base nacional. Hemos dicho, nosotros las vamos a reducir en términos absolutos. Y hemos dicho, nos hemos comprometido como país que al 2030 las emisiones no van a exceder un monto fijo. En este caso son 179.000 millones de toneladas de CO2. Pero es importante eso porque el Perú ha dicho, yo no me voy a pasar de esta cantidad de emisiones al 2030. Ya no es una meta relativa, es una meta absoluta, ¿no? Además de estos dos informes, en el 2050 presentó ya la estrategia de carbono neutralidad al 2050. Este informe se hizo con el apoyo del PIB, con el apoyo de la Universidad Peruana, con la Universidad de Costa Rica, hicieron un informe, que acá les he dejado el link porque es muy interesante para ustedes que son economistas, porque en verdad, si ustedes entran a este informe, les va a parecer muy interesante porque
análisis económico, financiero, de cómo lograr esto, cuántas inversiones necesitas para hacer este cambio y cuánto te va a costar. Y han llegado a la conclusión con un modelo econométrico que han corrido más de 1000 escenarios, en el cual siempre se logra un beneficio económico. Bueno, el resultado para ellos ha sido que la carbono neutralidad aportaría 140 millones de dólares en beneficios, además de los beneficios del cambio climático, sino hay un beneficio neto positivo. Aún después de las inversiones requeridas para habilitar esa transformación hacia una matriz energética renovable, un transporte limpio y moderno y electrificado, la promoción de una economía circular, mejores prácticas agrícolas y ganaderas, mejor manejo de los bosques y mayor protección y conservación de los ecosistemas. Ahora, eso es, en resumen, lo que ha hecho el Perú en estos documentos que son los más importantes. Ahora, el desafío climático del país está compuesto por 62 medidas de mitigación y 92 medidas de adaptación. Las medidas de mitigación, si bien el MINAM es el que lidera este proceso, estas medidas se implementan por los sectores, que es donde se hacen las políticas para llevar a cabo estas medidas. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí he puesto algunos ejemplos que son muchas medidas. Por ejemplo, tenemos el sector energía. ¿Qué está haciendo el sector energía? Una política para promover las energías renovables. Ya el Perú ha tenido 4 subastas para generar proyectos de energías renovables y tenemos muchos proyectos de energías renovables ya en operación, que ya están reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero, como les señalé al inicio. Tenemos varias centrales hidroeléctricas, tenemos proyectos eólicos, solares y de biomas. Además está promoviendo, tiene una política de eficiencia energética. Eso también lo sabe muy bien Julia porque ha trabajado en estos temas. La política de eficiencia energética abarca muchos aspectos, pero les voy a poner un ejemplo. Ustedes de repente han visto en sus frigideros unas etiquetas de eficiencia energética, algunos de ustedes la deben haber visto, de repente en sus impresoras también. Bueno, allá hay un reglamento y una política para promover la eficiencia energética en algunos aparatos, como son las refrigeradoras, las lavadoras, los aires acondicionados. Entonces lo que se busca con eso es informar al consumidor de para que tenga una decisión de compra informada y compre un artefacto que consuma menos energía. Eso le beneficia al consumidor porque ahorra en su cuenta de energía y además beneficia al cambio climático. Esa es una de las políticas, por ejemplo. Se habrán ido de viaje, seguro todos a Arequipa alguna vez. Habrán visto que hay muchas termas solares, ¿no es cierto? También esta es una medida de mitigación, que es el cambio de las termas convencionales a termas solares. También hay medidas de eficiencia energética, por ejemplo, en las luminarias. Cambiar las luminarias de todo el alumbrado público, que son antiguas, de vapor de sodio, cambiarlas a luminarias LED, reduce mucho las emisiones de gases de efecto invernadero. O luminarias en todo el sector público, también reduce mucho las emisiones. Todas esas son medidas que el país, el sector energía, ha identificado y señalado y ha medido, no solamente, o sea, las ha identificado, las ha costeado, ha dicho cuánto van a costar, ha hecho el trabajo de decir cuáles son las condiciones habilitantes que necesita para implementar esa medida, o sea, qué necesita, qué leyes, cuánto dinero, qué asociaciones se necesitan para implementar esa medida. Y eso lo he puesto en una hoja de ruta. Para cada medida tiene su hoja de ruta, y se ha estimado. Luego tenemos, por ejemplo, usted me iba diciendo si me voy pasando del tiempo. Tenemos el sector transporte, que tiene los vehículos eléctricos, se están promoviendo el uso de vehículos eléctricos, lo que ustedes conocen como la línea del metro. El transporte masivo, si funcionara bien el transporte masivo, todos nos quisiéramos ir en transporte masivo y no ir en nuestros carritos que están en tráfico espantoso y no tenemos ni dónde cuadrar, ¿no es cierto? Ese transporte masivo lo que hace es que se reduzca el consumo de combustible fósil. Está también el tema del chatarreo de los vehículos antiguos por vehículos modernos. Acá no leo qué dice, pero dice, este es el sector industrial. Uno de los sectores más contaminantes es el sector de la industria del cemento, entonces cambiar, y su insumo más importante es el clinker, se puede adicionar pusolana para hacer una mezcla y que se reduzcan las emisiones de la industria del cemento. Tenemos acá el tema de residuos sólidos con la construcción de rellenos sanitarios y el aprovechamiento del biogás para producir energía, y el tema de segregación de residuos. Tenemos acá todo el tema de agrícola, con que es básicamente el manejo de los pastos para la
uno de los cultivos que produce más metano es el cultivo de arroz. Entonces, plantear cultivos alternativos al cultivo del arroz o mejores prácticas para el cultivo de arroz es otra medida del sector agricultura. Y finalmente acá tenemos el tema de forestal, que es el tema más importante en verdad para nuestro país, porque es uno de los sectores que más emisiones produce. Entonces acá hay varias medidas de manejo forestal sostenible, de conservación de bosques en comunidades nativas, proyectos agroforestales. Y luego tenemos aquí todas las medidas, las 92 medidas de adaptación. No me voy a dedicar mucho tiempo para no dejar tiempo también a mis compañeros, pero hay medidas como por ejemplo el agua. Una cosa importante, en mitigación vemos sectores, que son los que implementan. En adaptación se toca el tema a raíz de las áreas temáticas. El área temática de agua, el área temática de agricultura. ¿Por qué se toma la adaptación así? Porque el agua es un tema transversal a varios sectores, no se puede ver solamente por un sector. Por ejemplo, el tema de agua se ve también en energía, porque nosotros tenemos una matriz energética que tenemos muchas centrales hidroeléctricas. ¿Qué pasa si hay menos agua? Vamos a producir menos energía. Entonces hay medidas para aprovechamiento, para financiamiento hídrico. También hay medidas para, por ejemplo, tenemos unas infraestructuras hidroeléctricas y pueden ser vulnerables a cualquier fenómeno climático. Ya saben ustedes lo que nos pasa con los fenómenos del Niño. Entonces muchas de estas infraestructuras se han visto afectadas por fuertes huaicos. Entonces hay unas medidas de adaptación para proteger la infraestructura de energía. Y así sucesivamente, ¿no? En todos los sectores. Por ejemplo, ¿qué más podemos ver? El tema de bosques, que es la restauración de ecosistemas para mantener la conectividad del paisaje y reducir los impactos de los eventos de cambio climático. Ahora, algo muy importante en nuestro país, en lo cual nosotros en verdad en Latinoamérica somos como líderes en esos temas de cambio climático, es que nosotros ya tenemos un marco legal para el cambio climático. Tenemos una ley que se dio en el 2018, la ley marco de cambio climático, y en el 2019 esta ley se reglamenta. Y acá se reconocen tanto las estrategias, se reconoce nuestro desafío climático, que son las contribuciones nacionales determinadas que se mencionan en la ley. También tenemos una estrategia nacional de cambio climático y además las regiones tienen las estrategias regionales de cambio climático y los gobiernos locales que están desarrollando sus planes locales de cambio climático. Esos son los instrumentos que el país tiene para gestionar el cambio climático, liderado por el Ministerio del Ambiente en coordinación con todos los sectores, con las regiones y con los gobiernos locales. Ahora, en el reglamento lo que se hace es, podemos ver, acá también pongo el link donde está el reglamento y donde está la ley. Siguiente. Hay muchas cosas importantes, pero lamentablemente el tiempo es limitado, entonces vamos a hablar solamente de las cosas que tal vez yo señalo como importantes porque es más en lo que trabajo, pero hay todas las cosas, todos son importantes, pero he escogido estos temas, ¿no? Ustedes se preguntarán cómo se va a monitorear todo esto, ¿no? ¿Cómo el país va a monitorear todas estas medidas? Entonces, ya en el reglamento, en el artículo 32 del reglamento, se dice que se crea el sistema para el monitoreo de las medidas de adaptación y mitigación. Nosotros le hemos puesto el nombre de Simón como abreviatura, coloquialmente, pero en el reglamento no dice Simón, perdón, pero sí dice el sistema para el monitoreo de las medidas de adaptación y mitigación, que es el conjunto de acciones, disposiciones, procesos, herramientas para realizar el seguimiento y el reporte en el nivel de avance en la implementación de las medidas de adaptación y mitigación. Este sistema de monitoreo va a estar compuesto por tres componentes. Les explicaba: el componente de mitigación, el componente de adaptación y el componente de financiamiento climático. Ahora, hay que tener en cuenta que esto es mucho más complejo. Por ejemplo, en el componente de mitigación, el Perú ha propuesto herramientas. Y por ejemplo, una herramienta es la que mencionó el profesor Rosas, que es la huella de carbono. Ustedes pueden entrar a la página, ponen en internet huella de carbono Perú, y ahí hay una herramienta para que se calcule la huella de carbono de las empresas. También hay otra herramienta que es la línea de base nacional de gases de efecto invernadero, que la ha construido el Ministerio del Ambiente con los sectores, en la cual
también tenemos otra herramienta que es el RENAMI, que está ahorita, si ustedes también lo googlean, ponen lineamientos del RENAMI, lo van a encontrar como propuesta. Eso está en desarrollo. Es una herramienta en donde se va a registrar todas las medidas de mitigación. Estas son herramientas de mitigación. Después está, la adaptación también está avanzando en sus componentes y el componente de financiamiento climático también está avanzando en una estrategia de financiamiento climático porque hay varias fuentes de recursos, la cooperación internacional, los fondos climáticos que ya existen, el Fondo Verde para el Clima, el Fondo de Adaptación, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y esos son los financiamientos internacional, está también la banca privada que puede financiar esto, y está las empresas privadas. Entonces, ahora he puesto unas gráficas estadísticas económicas para que ustedes vean cómo se relaciona este tema del cambio climático con la economía. Hay un tema muy importante que por qué nuestras emisiones también aumentan y por qué tenemos que tomar acciones, y es el crecimiento de la población. Ay, no. Si lo ven, bueno, es de los años, pero hace aquí, 1995 tenemos 26 millones de habitantes. En el 2020 estamos llegando a 32.6 millones de habitantes. Entonces, el crecimiento de la población, si bien la tasa de crecimiento de la población ha disminuido, en términos absolutos cada vez somos más peruanos. ¿Y más peruanos qué significa? Más consumo de todo, ¿no? Y más consumo de combustibles fósiles. Somos uno de los países que tiene más población, ¿no? Luego tenemos otro tema de circunstancias nacionales que nos afectan. Ven acá, esta es la variación del PBI. Bueno, como ven, ha sido positivo salvo en el 2020, y el crecimiento económico ha ido acompañado de un crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego acá vemos la composición del PBI por sectores en el 2021. Y acá, que no se ve, no sé si ustedes ven, el país más grande, el sector más grande lo lleva el sector servicios. Y acá está todo lo que es comunicaciones de transportes. Entonces, el sector transporte es un sector que quema mucho combustible fósil. Acá lo sigue la manufactura y por ahí está el sector de energía. Luego también pueden ver ustedes, esta estadística sale del balance de energía, que lo pueden ver que está colgada en el Ministerio de Energía y Minas. Este es el balance de energía del 2020. Pueden ver que la energía, el 72.5% de la energía del país proviene de combustibles fósiles, como el gas natural, el petróleo y el carbón mineral. Pero además, las otras fuentes de energía primaria, vemos acá, bueno, es importante la hidroenergía para nuestro país, tenemos un 13.3%, el bagazo 10.7%, pero tenemos, 10.7% en la leña, es lo que les quería decir. Todavía se usa mucha leña en nuestro país, y eso también causa emisiones de gases de efecto invernadero. Otro dato importante que ustedes pueden ver es el crecimiento del parque automotor. Si ustedes ven esta estadística, que también la pueden bajar del Ministerio de Transporte, ven que el parque automotor sigue una tendencia creciente. Miren, habían 2 millones de vehículos en el 2012 y ahora tenemos 3.186.000 vehículos. Cada vez hay más autos porque una de las cosas es que no tenemos un transporte masivo de pasajeros, ¿no? Entre otras, ¿no? También el crecimiento económico incentiva el crecimiento del poder adquisitivo incentiva también las compras de vehículos, ¿no? Y por otro lado, que no podemos dejar de mencionarlo, que es uno de los temas más importantes de nuestro país, es el tema de los bosques. Aquí, fíjense que no se ve bien, pero la presentación se la van a compartir, me imagino. Aquí están las hectáreas de bosque que tenemos en la Amazonía, que es lo más grande de nuestro territorio nacional. Tenemos 67.932, 67.9 millones de hectáreas de bosques. Y acá vemos en la gráfica cómo han ido disminuyendo en el tiempo, y acá abajo vemos las hectáreas que se han deforestado. Acá en pérdida de bosques, del 2001 al 2021 tenemos 2.7 millones de hectáreas. Cuando hablamos de pérdida de bosques, tenemos que aclarar que se refiere a la deforestación y a la pérdida de bosques por fenómenos naturales. Y esta información ustedes la pueden ver, bueno, acá no la puse bien, la pueden ver en una página que se llama Geobosques. Esta información está en línea y es muy importante porque tiene la puedes ver, puedes inclusive ver las alertas de deforestación, las
sucesivamente, ¿no? La siguiente y acá última. Acá podemos ver el último inventario nacional de gases de efecto invernadero publicado en la web desde el 2016, pero se han hecho, ahorita se está haciendo desde el 2019, pero bueno, como no era información oficial, les traje esta del 2016. ¿Por qué es importante esta información? Porque acá pueden ver que la mayor emisión de, este es el inventario de cuánto emite el país, y la mayor fuente de emisiones es la agricultura, ese es la agricultura y los bosques, es la mayor fuente de emisiones. Entonces, las políticas tienen que estar orientadas a este tema. Y acá, yo soy corta de vista, no lo bien. Ustedes ven, tampoco se ven. De repente deberían haber apagado las luces de acá para la próxima presentación. El tema es que nosotros estamos emitiendo ahorita 205 millones de toneladas de CO2 al año. Este es en el 2016. ¿Nuestra meta de cuánto era? ¿Se acordarán? Llegar al 2030 a 179.000 millones de toneladas de CO2. Esa es la meta del 2030. Pero ahorita ya estamos en estas emisiones. De repente a ustedes les daría curiosidad saber quiénes son. Yo, cuando estaba haciendo esta presentación, les decía, de repente me da curiosidad saber qué significa estos 200 toneladas, 200 millones de toneladas de CO2. ¿Cómo están los demás países, no? Entonces, esta es una gráfica antigua, pero que se utilizó en las negociaciones de 2015. Acá pueden ver que el mayor emisor del mundo es China, luego Estados Unidos, está también la Unión Europea, la India, Rusia, y acá en China pueden ver ustedes 13 millones, 0,60, bueno, redondeando, de kilotoneladas de CO2. Entonces, esto es lo que llevó a las negociaciones internacionales en el 2015. Porque se acuerdan que en un principio, en el protocolo de Kioto, les dije que solamente los países desarrollados tenían metas de reducción de emisiones. Cuando llegamos al 2015, había economías que habían crecido mucho. Por ejemplo, China no tenía las metas antes. Entonces, hubo una discusión, Brasil también tiene emisiones importantes, Argentina también. Entonces, hubo una discusión muy importante a nivel global de cómo, a quién le ponías metas y a quién no. Entonces, al final se llegó que todos contribuyen. Y además había una discusión porque los países decían, un país como Estados Unidos había emitido mucho, pero un país como China que emitía mucho más, pero sin embargo sus emisiones per cápita eran mucho más bajas. Entonces podría decir ese país, ¿por qué me van a poner meta a mí, que yo me estoy desarrollando y mis emisiones per cápita son muy bajas, cuando tus emisiones per cápita son más altas? En términos absolutos las mías son más altas, pero en términos per cápita son muy bajas. Entonces todo eso llevó a una serie de negociaciones que llevó a que se firmara, como se ha firmado, el Acuerdo de París en el 2015. Eso es todo. Bien, gracias. Gracias, Claudia, por tu brillante exposición, bastante didáctica, como siempre estás caracterizada cuando dictas sus clases. Claudia ha sido profesora de la Escuela de Economía, próximamente va a incorporarse, ya está el compromiso con Claudia, porque en la escuela apuntamos a esta especialidad relacionada con el impacto ambiental y los graves problemas del cambio climático. Bien, vamos a tener la oportunidad ahora de escuchar a la magíster Julia Victoria Justo Soto, profesora de gestión ambiental de nuestra escuela. Y profesora Julia, ¿quiere usted? Buenas
digamos, un país muy importante en lo que es el sector minero a nivel mundial. Es el... Voy a tener que acercarme a la pantalla. A ver, creo que ahí, por aquí sí puedo. Ya, entonces, el Perú, digamos, tiene toda una importancia a nivel mundial en lo que es la actividad minera, es el primer productor de zinc, plomo, estaño y oro, ¿no?, a nivel de Latinoamérica. A nivel, digamos, de cobre, plata y molibdeno, es el segundo país de gran importancia. Y, digamos, el resto está en los otros países. Y a nivel mundial, definitivamente seguimos siendo competitivos, ¿no? Somos segundo en la producción de zinc, cobre y plata, tercero en plomo, cuarto en estaño, molibdeno y octavo en oro. O sea, el Perú tiene una fortaleza minera y en consecuencia tenemos nosotros como economistas darle esa mirada de trabajar apropiadamente con el sector minero desde un punto de vista de las inversiones responsables ambientalmente y socialmente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahí vemos, digamos, los números en términos de inversión. A nosotros como los economistas nos interesa qué tanto se invierte en una actividad. En este caso, qué tanto son las inversiones en la actividad minera. Y en esas inversiones, qué tanto son responsables social y ambientalmente. Entonces, por ejemplo, la inversión minera en el periodo de 2010 al 2019, ¿no?, como ustedes ven, han tenido sus picos, ¿no? Y todo ello, digamos, estos picos han estado relacionados digamos, a las reacciones sobre las llamadas licencias sociales. Entonces tuvimos un pico en el año 2013 que llegó a 8.864 millones y que luego bajó en el 2016 a 3.334 millones, una reducción muy interesante, ¿no? Pero que luego ha estado, digamos, incrementando, digamos, y tal es así que en el año 2019 fue a 6.157 millones, ¿no?, y que luego terminó en el año 2021 de más de 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es, digamos, la mirada sobre ese tema de las inversiones del sector minero, ¿no?, que pese, digamos, a estos ciclos que tenemos en relación a la respuesta sobre las inversiones, ¿no?, que se realizan en la actividad minera en nuestro país, ¿no?, hay todo un potencial minero. O sea, el Perú, por toda esa producción que tenemos como país minero, ¿no?, tenemos esa competitividad de poder atraer inversiones mineras. Entonces, los picos se dan en relación a los factores atractivos para los inversionistas. Es un país de riesgo, conflictos sociales, mejor reviso cómo hay un cambio de gobierno, reviso cuáles van a ser las medidas. Entonces, ahí se ven las reacciones digamos, de los inversionistas, ¿no? Y desde luego las calificaciones como país que tenemos, ¿no? ¿Qué calificación le dan las certificadoras internacionales, ¿no? De alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo. Entonces, ese es el movimiento que observamos nosotros en digamos, la presencia de las inversiones. Y desde luego, también esto se refleja la importancia del sector minero en nuestro país en la presencia de las exportaciones mineras, ¿no? El sector minero es uno de los principales sectores exportadores del país. Es el que genera mayor cantidad de divisas, alrededor del 60%. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo nuestro trabajo, nuestra mirada como economistas, ¿no?, cómo correlacionamos el sector minero y cómo, digamos, utilizamos como palanca para el desarrollo ese sector minero y no, digamos, decir, no, ok, de pronto aquí tenemos conflictos sociales, paremos la inversión de esa zona. O de pronto, digamos, no hay una responsabilidad ambiental de las empresas y paremos. No, tenemos que tener las reacciones apropiadas para ver cómo más bien utilizamos los recursos de nuestro país como país minero, ¿no?, y ver qué soluciones tenemos que presentar. Todos estos cuadros nos reflejan a nosotros como economistas, ¿no?, qué futuras decisiones debemos de tomar. Porque estos movimientos, algo está fallando de repente en las leyes, en la ley, en este caso general de minería, o en las leyes, digamos, de gestión ambiental correspondiente, ¿no?, como vamos a ver posteriormente. La siguiente, por favor. Entonces, acá, digamos, bueno, son las cifras, ¿no?, y que, digamos, qué tanto significa, explicaba muy bien también nuestra colega Claudia, ¿no?, sobre la superficie de nuestro territorio. Más de la mitad está en recursos forestales
¿Y qué hacemos con los recursos forestales? ¿Qué tanto significan de las exportaciones los recursos forestales? Comparado con Chile, por ejemplo, ¿no? Es insignificante, ¿no? Llega al 4 o 5%, insignificante, ¿no? ¿Y cuánto significan las exportaciones de Chile? Un país que no tiene la cantidad de recursos forestales que nosotros tenemos, ¿no? 30%, 40%, ¿no? Entonces, algo está pasando en nuestra gestión, la gestión de nuestros recursos naturales, ¿no? Y iba el comentario ahí, ¿no? ¿Qué tanto significa la superficie, digamos, en la cual participa la actividad minera? No llega ni al 2% total, ¿no? Y todo, digamos, lo que significa económicamente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en el año 2021, como comentaba, ¿no? Tuvimos 5.238 millones, ¿no? Y acá, digamos, esto es muy interesante, ¿no? ¿Cuánto significan 5.238 millones versus, digamos, una inversión forestal? Hago la comparación porque en realidad las inversiones forestales, las inversiones del sector forestal son las inversiones huérfanas en nuestro país. Nadie invierte, hay poco interés de invertir en el sector forestal. ¿Por qué? Por el ciclo productivo del sector forestal. Si nosotros iniciamos un proyecto forestal, ¿cuánto vamos a obtener nuestro flujo de caja? A partir del año 15. Entonces, versus, digamos, un proyecto energético, eólico y solar que podemos tener caja en el tercer año, o versus, digamos, una gran hidroeléctrica que podemos tener caja en el año 6. Y el sector forestal vamos a tenerlo en el año 15. Entonces ahí necesitamos una política, y para eso estamos nosotros los economistas, para proponer, digamos, modificaciones o nuevas propuestas en la política, en este caso forestal. ¿Cuánto invirtió Chile para desarrollar todo su sector forestal? 600 millones de dólares. Ese fue el programa con el cual invirtió Chile su actividad forestal hace 50 años. ¿Y cuánto recibe hoy día de sus exportaciones? Más de 30.000 millones de dólares anuales. Entonces, es un palanqueo fuertísimo. Entonces, esa mirada de las inversiones, digamos, y ahí fue con participación del Estado. El Estado participó subsidiando algunas actividades, subsidiando, por ejemplo, lo que llamamos el desarrollo de capacidades. Cuando uno desconoce una actividad, ¿no? Entonces, en términos de desarrollo, hay un componente, cuando, digamos, uno va a buscar los recursos financieros para poder financiar estos proyectos de desarrollo, ¿no? Hay un componente que se llama desarrollo de capacidades. O sea, yo desconozco esa actividad. Vamos a suponer, queremos ser agresivos nosotros, digamos, en la agroexportación, para hacerlo más sencilla, ¿no? De un determinado producto agrícola, vamos a suponer el blueberry, por ejemplo, ¿no? Entonces, no conocíamos, ok, un desarrollo de capacidad. Traigo a los expertos, agrónomos de fuera que han trabajado en blueberry, ¿no? 1 año o 2 años o 3 años, una campaña intensiva, pagamos el know-how y desarrollamos las capacidades locales. Y en base a eso se desarrollan las nuevas actividades. Entonces, ese tema, digamos, del desarrollo de las capacidades es muy importante. Y en el caso de la minería, ¿no? Ahí, digamos, tenemos que desarrollar las capacidades en lo que es en evitar que la minería sea contaminante, que los procesos productivos no generen la contaminación o que ésta se minimice. Entonces, y ahí, para lo cual, ¿qué necesitamos? Necesitamos que haya dientes en la fiscalización ambiental, ¿no? Entonces, todos los proyectos mineros, para que empiecen a operar, tienen que presentar su estudio de impacto ambiental. En consecuencia, esto debe ser supervisado su cumplimiento, ¿no? Y debe haber una autoridad fiscalizadora fuerte y que sancione apropiadamente y oportunamente, ¿no? Ya vimos el caso de Repsol, por ejemplo, ¿no? En donde nuestra fiscalizadora OEFA no mostró los dientes que tenía que tener, ¿no? Entonces, eso es importante, aunque sea ponerse los dientes postizos, pero lo necesitamos, ¿no? Ahí, digamos, es la mirada de nosotros como economistas que nos falta para promover este desarrollo de nuevas actividades o de fortalecer en las cuales nos encontramos, ¿no? Entonces, acá, digamos, la presencia de las inversiones se da principalmente en la parte, digamos, de equipamiento, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en las plantas de beneficio y en la parte de infraestructura, ¿no? Es, digamos, donde invierten las empresas.
Pero acá es importante el tema del know-how. Necesitamos siempre hacer el desarrollo de capacidades, tener ingenieros mineros sumamente preparados con las nuevas tecnologías, para que, digamos, sean nuestra alerta y evitar la contaminación de los proyectos, ¿no? Bueno, acá, digamos, tenemos los proyectos mineros que hay en estos momentos en cartera, en construcción de minas, ¿no? Y la parte de exploración. Tenemos 43 proyectos en lo que es de construcción de minas y en exploración de minas 60 proyectos, ¿no? Ahora, acá muy importante también son los números de los resultados de la actividad minera. La actividad minera genera el canon y las regalías, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, solamente para citar algunos números, ha generado el canon minero en términos del año 2021? Por ejemplo, generó cerca de 3.000 millones de soles. En regalías, cerca de 3.400 millones de soles, ¿no? Sobre derechos de vigencia y penalidad, 296 millones. En total, cerca de 6.700 millones de soles, ¿no? Solo en el año 2021. Entonces, ¿qué nos está sucediendo acá? ¿Por qué tenemos esos conflictos sociales de que nos faltan las escuelas, que no tenemos centro de salud, que con este tema del COVID, las cosas médicas, pues Dios mío, ¿no? Dios nos libre de caer en unas apostas médicas o un centro hospitalario de regiones, ¿no? Yo he tenido la suerte de visitar toda nuestra patria por diversos proyectos, ¿no? Y me he encontrado con hospitales fatales, ¿no? Entonces, esto se ha evidenciado más con el COVID. ¿Y cómo es posible que estemos en esta situación cuando tenemos cerca de 1.500 millones de dólares en recursos anuales en estos momentos, por ejemplo, ¿no? No hay capacidad de gestión. Entonces, si no hay capacidad de gestión, encontremos soluciones, ¿no? Yo no la tengo, busco el gestor que la tenga, ¿no? Entonces, acá se tienen que tomar también decisiones, ¿no? Hacer contratos también de gobierno a gobierno, como lo está haciendo, digamos, con por ejemplo, para la carretera central, por ejemplo, para el tema del niño, con Inglaterra, la carretera central con Francia. Si no lo sabemos hacer, pues hay que aprenderlo. Y aprendámoslo, bueno, contratando también, digamos, esta modalidad de contrataciones con países, ¿no? Entonces, pero no es posible que estemos con estos recursos, uno, congelados, y dos, con los déficits, ¿no? Y todo esto genera conflictos, ¿no? En la actividad minera principalmente porque no hay estos servicios y hay una presión hacia las empresas para, gracias, ¿no? Para, digamos, que les den estos servicios que no los tienen, ¿no? En el diálogo con las empresas mineras que hace la comunidad, que nos habiliten el hospital, que nos habiliten la escuela, que nos pongan movilidad para los niños, ¿no? Para que puedan ir a la escuela. Muy bien, hay un tema, digamos, que está incorporado dentro de los estudios de los estudios de impacto ambiental, que son los planes de inversión social. Eso está bien, ¿no? Pero también hay responsabilidad del Estado que tiene que asumir eso teniendo los recursos. Una cosa es que no tuviéramos recursos, eso es diferente, pero teniendo los recursos, entonces ahí hay una irresponsabilidad por parte de la gestión pública, ¿no? Y en relación al empleo, ¿no? Entonces, esto es importante, digamos, ¿cuántos puestos de trabajo generan las minas, ¿no? Las minas generan más de 7 millones de puestos de trabajo entre directos e indirectos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, tenemos que dar esa mirada positiva hacia esta actividad y corregir lo que haya que corregir. No hay actividad perfecta, ni menos en nuestro país, pero tenemos que, digamos, corregir lo que se tenga que corregir, porque es real que sí genera empleo, ¿no? La siguiente, por favor. Adelante. Entonces, hemos visto los números, ¿no? Interesante, genera empleo, moviliza recursos hacia el Estado, por la parte tributaria, por la parte, digamos, correspondiente del canon, de las regalías, ¿no? Pero también tenemos impactos, ¿no? Y a eso iba en relación a la mirada que tenemos que tener nosotros, los economistas, sobre las inversiones. Tenemos que promover inversiones, ¿no? Que si generan impactos, estos se mitiguen. Y para eso están los estudios de impacto ambiental correspondientes o los instrumentos de gestión ambiental que correspondan, ¿no? Por ejemplo, en los impactos sociales puede haber problemas en la salud pública, por ejemplo, ¿no?
desplazamientos de la población. Como esta es una zona minera, me interesa, diálogo con la comunidad y lo desplazo, ¿no? Pero todo eso también puede originar, digamos, una actitud que luego puede revertirse. De repente la comunidad acepta moverse, pero luego dice, no, quiero regresar porque acá no están las condiciones apropiadas. O de repente los movilizan, que digamos, ok, generan una zona, pero no tienen todos los otros elementos, los otros servicios. Entonces tiene que haber toda una mirada integral apropiada, ¿no? En el caso de desplazamiento de la población. No sé si ustedes han tenido la experiencia de ir, por ejemplo, a Cerro de Pasco, ¿no? Es fatal, ¿no? Como ciudad, es fatal, ¿no? Es un hoyo negro en realidad, ¿no? Luego, la destrucción de bienes y materiales, eso es real. Veamos cómo todo eso se soluciona, ¿no? Destrucción de bienes y materiales, también lo realiza, digamos, esa actividad minera. Por ejemplo, puede haber un cerro ahí y dice, ok, ahí también tengo recursos y vuelan el cerro. Porque hay recursos minerales, los necesito como tal, ¿no? Entonces, todo esto debe, digamos, conducir a que haya un diálogo positivo y permanente de la empresa minera con la comunidad, y en donde ahí nosotros los economistas entramos como facilitadores. ¿Por qué? Porque conocemos el proyecto, conocemos, digamos, tenemos en nuestra formación también preparados sobre el conocimiento, digamos, de las comunidades, la parte social. Entonces, podemos contribuir en este diálogo también como cofacilitadores en el equipo de relaciones comunitarias de las empresas mineras, ¿no? Entonces, de ahí el tema de los conflictos sociales, ¿no? Definitivamente, si hay, digamos, ese tipo de impactos y no tengo una cosa médica, veo que los camiones se llevan los minerales, mi escuela no está bien implementada, entonces estos son elementos de conflicto, ¿no? Entonces hay que ver cómo se neutralizan esto. Es mucha la habilidad que tiene que tener la empresa minera porque va a vivir en la zona 30 años por lo menos, ¿no? Entonces tiene que, digamos, tener la habilidad de generar un buen diálogo, de atender los problemas y ser bisagra entre también la gestoría pública que debe de haber, ¿no? Y en donde nosotros los economistas cumplimos un rol muy importante como facilitadores. Luego, en la parte ambiental, la pérdida de los ecosistemas, definitivamente, ¿no? Que digamos en una zona minera de 40.000 hectáreas y en donde digamos hay de repente zona que puede haber cierta actividad agrícola o digamos o cercano a lagunas, entonces puede haber digamos una pérdida de ecosistemas, ¿no? Y desde luego si no hay, por eso es importante que los economistas tengamos el conocimiento también de los procesos tecnológicos, saber cómo son los procesos, ¿no? Tecnológicos de cada actividad y en este caso de la actividad minera, ¿no? ¿Para qué? Para que, digamos, se utilicen las plantas de tratamiento de aguas residuales que utiliza la minería. La minería utiliza mucha agua, ¿no? O sea, cuando hace la exploración, recoge todos los minerales, ¿no? Y esos minerales con piedras, con polvo, con tierra, tienen todo un lavado y se utiliza mucha agua. Entonces, eso de ahí, digamos, tiene que tener la debida recolección, ¿no? Porque son minerales que van a estar contaminando, pudieran contaminar el suelo si no tienen, digamos, la tecnología apropiada para que, digamos, no haya, digamos, esos residuos líquidos caigan en los suelos y los dañen como tal. Y eso se llama, por ejemplo, las aguas ácidas. Entonces ahí la mirada del economista. Cuando mira un proyecto minero o un estudio de impacto ambiental, porque los economistas, digamos, participamos en estudios de impacto ambiental, estos estudios son polivalentes, ojo con las inversiones, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología es? Nosotros también informarnos y dialogar, porque todo eso es un trabajo de equipo. Ojo, ¿es la tecnología más apropiada o acá hay una más moderna? O si trabajamos por el lado del evaluador, somos, digamos, profesionales del Ministerio de Energía y Minas o profesionales de la UEFA, también estar informados de los procesos tecnológicos para evitar estas contaminaciones a los cuerpos de agua, al suelo o al aire, ¿no? Igualmente, digamos, los impactos ambientales negativos, la deforestación de bosques, definitivamente, ¿no? Eso, digamos, se va a dar, ¿cómo se va a mitigar? Entonces ahí
el estudio de impacto ambiental se indicará, se mitigará los impactos negativos, la mitigación se va a reforestar en otras áreas, ¿no? O digamos, ahora es lo que se conoce, digamos, la mitigación es el daño por naturaleza, ¿no? El pago por el servicio por la naturaleza. Entonces, ahí, digamos, ese es un tema interesante, ¿no? Y la disposición inadecuada de los residuos, ¿no? Entonces, cuando hay la actividad minera, está en todo el proceso, ¿no? Esto, digamos, fue mucho más intenso antes de que salga toda la normativa ambiental que hoy día está vigente, ¿no? Teníamos desmontes, renaveras, todo esto ahora, digamos, hay una fiscalización un poco mayor que antes, ¿no? Y se evita que, digamos, que esto se vea. O, digamos, y si se da, debe de ser mitigado, ¿no? Debe de ser, digamos, tratado con la tecnología apropiada, de tal forma que no contaminen esos residuos o ver cómo esos residuos se retratan como tal, ¿no? Luego, digamos, en la parte económica, retribución justa, digamos, de los impuestos recaudados a nivel regional, ¿no? Ahí tenemos un problema de gestión, ¿no? Los gobiernos regionales reciben una parte, los gobiernos locales reciben otra parte, pero no vemos los resultados. Entonces hay un tema de gestión pública y tenemos que ordenar ese tema de la gestión pública, de cómo tratar lo que hemos comentado, ¿no? Lo del canon y las regalías. Eso es sumamente importante. Como alguien dijo, un experto minero dijo, ¿no? Cuando se dio la ley del canon y las regalías, en su momento no revisamos todos estos futuros escenarios que se iban a dar como es el que se da ahora, ¿no? La siguiente, por favor. Estos son casitos rápidos, ¿no? De los pasivos ambientales mineros, ¿no? Estas son las bocaminas abandonadas, ¿no? Que iban, digamos, con todos sus equipos y hacer las bocaminas, ¿no? Luego de ahí, digamos, por ejemplo, los depósitos de los minerales, ¿no? Que son los relaves, ¿no? Y luego los desmontes. Cuando ustedes se van, por ejemplo, en la carretera central, no sé si han visto ahí, Tamboraque, ¿no? Está cubierto con unas mantas como de plástico grueso impermeabilizados, cerca de San Mateo, ¿no? Y ese es un posible deslizamiento que puede ir al río Lima. Y eso está, por ejemplo, judicializado. Ese es un pasivo ambiental, ¿no? No es posible que se judicialice eso, ¿no? O sea, ahí se tiene que generar ese alto riesgo, total, y se puede contaminar el río Lima, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, son los impactos. O sea, ok, es una actividad buena económicamente, genera ese impacto, pero tenemos que ver cómo los tratamos a los impactos. La siguiente, por favor, ¿no? Entonces, acá, en esta actividad, tenemos daños históricos, que se conocen los pasivos ambientales, como su nombre, ¿no? Pasivos. Es algo que, digamos, que viene, ¿no? Que se generó. Entonces, esta ley de los pasivos ambientales mineros se dio en el 2004. Hoy estamos en 2022. ¿Cuántos años han pasado? 18 años. Si vemos ahí la trayectoria, se identificaron más o menos 8.616 pasivos, ¿no? Cuando empezó los inventarios. Nosotros hicimos, en su momento, en el Fondo Nacional de Ambiente, un primer inventario de una microrregión. Solo en Cajamarca identificamos 1.400 pasivos. Solo en Cajamarca. Luego el Ministerio amplió todo su trabajo y, digamos, los números se sinceraron y hablábamos ya entre 7.000 y 8.000 pasivos. Pero eso es lo que hoy día tiene un registro del Ministerio de Energía y Minas, porque está, digamos, trabajando ese tema de los pasivos a través de activos mineros, y algunas empresas mineras que están asumiendo, ¿no? Estamos en 6.900 pasivos. ¿Cuántos pasivos hemos reducido? 1.700 pasivos. ¿En cuántos años? En 18 años. ¿Cuántos años más necesitamos para tratar el resto de los pasivos? Más o menos 80 años más. La presencia de estos pasivos, que son la regadera, la desmontera, ¿no? Y en fin, plantas abandonadas, ¿no? Vamos a Loroya nomás y miren ustedes esa planta que está abandonada, ¿no? Y que por ahí se filtra inclusive aguas ácidas, ¿no? Entonces, ¿cuántos, digamos, años de conflicto vamos a tener? Porque el momento que hay esa presencia de esos pasivos, cuando hay las lluvias, ¿no? Y hay los relaves, los depósitos minerales, generan las aguas ácidas contaminadas. Entonces tenemos que hacer una intervención y de ahí se requiere modificar
la ley, las normas, en este caso la ley de pasivos ambientales, ¿no? Hoy en día esto se ha minimizado, pero tenemos una debilidad en nuestra ley, por ejemplo, Federal de Minería, ¿no? No se piden las garantías apropiadas para poder, digamos, hacer los cierres de mina. Yo inicio un proyecto minero hoy día, cuando ya lo voy a cerrar el proyecto de aquí a 30 años, que ya no voy a poder explotarlo, ¿no? Tengo que cerrarlo. ¿Qué dice la norma? Cuando dice, se tiene que, digamos, dejar en las mismas condiciones en que se recibió la zona donde se haya realizado la actividad, en este caso el proyecto minero. Entonces aquí vemos, para que se realice eso, hay una norma que dice, deberá dejar la garantía apropiada que permita que ello se cumpla, la empresa minera. Pero el monto que pone como garantía la empresa minera no cubre totalmente los daños. No cubre sus costos mismos de la remediación, digamos, de los daños que ha generado. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, ¿quién asume eso? Entonces, se judicializa. ¿Por qué? Porque la empresa de repente dice, ya no tengo, ya acabó, o me voy a declarar en quiebra. Vienen todas esas malas manías, ¿no? En fin, entonces, ya hay estudios, por ejemplo, la CEPAC indica que el Perú es uno de los países que lamentablemente solicita las cartas de garantía para el cierre de minas de menor monto, ¿no? Eso, por ejemplo, tenemos que variar. La siguiente, por favor. ¿No? Bueno, entonces, en todo esto, ¿no? Digamos, mirando siempre la mirada positiva, pero sin dejar de ver cómo es la realidad, ¿no? La Sociedad Nacional de Minería tiene un código de conducta, la siguiente por favor, ¿ya? En el cual, digamos, marca, ¿no?, a todos sus asociados, ojo, sean ustedes responsables con el ambiente, digamos, cumplan con la legislación ambiental, la legislación vigente, ¿no? Digamos, debe de haber una responsabilidad y eficiencia para, digamos, todos los procesos de explotación y utilización de los recursos naturales, ¿no? Luego la armonización de los legítimos intereses empresariales. La siguiente, por favor, ¿no? Después también dice, es objetivo de nuestra actividad empresarial, la 7, ¿no?, aplicar prácticas de protección ambiental y de uso eficiente de los recursos naturales, alentando el empleo de tecnologías eficaces. Luego, el 8, muy interesante, ¿no?, es el tema, la parte inclusiva, incorporar, ¿no?, a las diversidades étnicas, ¿no?, y, digamos, todos, digamos, los grupos de comunidades que hay en las zonas donde se realizan los proyectos mineros, ¿no? Bueno, entonces, todo eso ustedes lo van a tener a la mano, yo lo puedo revisar con calma, pero hay un código de conducta que tiene la Sociedad Nacional de Minería. Y aquel que no cumple, bueno, ellos le generan su llamada de atención, ¿no? Pero, digamos, por lo menos, dicen, no lo voy a hacer, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero entonces ya depende de la presión social de que efectivamente se cumpla, ¿no? Pero ya por lo menos hay un compromiso ético, si se quiere, ¿no? La siguiente, por favor. Luego, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo incorpora en el año 2020 un adicional, ¿no? Digamos, que reconoce al cambio climático como un desafío global y multisectorial. Además de todo ese entorno, digamos, de lo que significa el desarrollo de un proyecto minero, reconoce que tiene que sumarse al tema de la responsabilidad climática e incorpora un nuevo, digamos, elemento en su código de conducta. ¿Para qué? Para, digamos, tratar temas de la tala ilegal, extracción ilegal de los minerales, la conservación de la diversidad, las energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos y la gestión eficiente del agua, ¿no? Todos esos temas, digamos, que están asociados con el tema del cambio climático, también, digamos, los asume el Código de Conducta de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, ¿no? Y de tal forma que sus asociadas, empresas mineras, lo vayan trabajando e incorporando. La siguiente, por favor. ¿No? La siguiente, ¿no? Entonces, ese tema de cómo demuestran su responsabilidad social y ambiental, las compañías mineras se tienen que financiar y sus inversiones, hemos visto, son de cientos de millones o de miles de millones. Entonces, las financiadoras requieren
en este caso, al solicitante, a la empresa minera, que si ustedes tienen sus créditos, ok, tienen que demostrar su responsabilidad social ambiental. Ustedes reportan los reportes GRI, ¿no? Los reportes de responsabilidad ambiental, sí o no. Entonces, eso es un plus para las empresas como tal, ¿no? Ok, ustedes reportan a ALEITI, que es, digamos, la Asociación de Transparencia para todas las industrias extractivas, sí o no. Ok, sí, son puntos obviamente en el tema de la financiación. Y desde luego todos los elementos en la evaluación de un crédito a ese nivel, que son las salvaguardas ambientales, las salvaguardas sociales, ¿no? Entonces ahí también, digamos, el banco le indicará cómo usted actúa, digamos, los impactos ambientales, que son las llamadas salvaguardas ambientales. Cómo usted trabaja con la comunidad, con los actores, digamos, sociales que residen en su proyecto, ¿no? Entonces ahí están las salvaguardas ambientales. Y también les piden, ¿no?, las salvaguardas sobre el tema de los grupos indígenas. Adicionalmente también le piden ahora las salvaguardas de género. ¿Qué tanto es el rol de participación de la mujer? ¿Cómo se empodera, digamos, hacia la mujer, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, es parte de lo que es la demostración de las empresas mineras en relación a su responsabilidad ambiental y social. La siguiente, por favor. ¿No? Acá es importante también comentarle que la minería, hemos hablado casi de la gran minería, pero también tenemos una pequeña minería que es sumamente peligrosa, ¿no? Pero que, digamos, hay que, como dice, ¿no? Tienes ahí el ojo enfermo, ¿qué lo haces? ¿Te echas agüita o lo curas? Te tienes que curar, no hay otra. Entonces acá tenemos todos estos mineros, ¿no?, ilegales, informales, hay que ver, digamos, cómo se formalizan como tal y ver, digamos, de tratar de frenar, ¿no?, las modalidades de trabajo que ellos están teniendo y evitar el tema de los impactos ambientales. Y ahí hay un proyecto suizo, ¿no?, que, digamos, que promueve la minería de oro, principalmente sostenible, ¿no?, en donde busca impulsar los estándares de trazabilidad, la transparencia, condiciones de trabajo ambientales, sociales y las gubernamentales también, donde corresponda, y buenas prácticas en el relacionamiento con las comunidades, ¿no? Entonces, ahí, digamos, este es un esfuerzo de la cooperación suiza. Ellos siempre han trabajado con la minería, la pequeña minería, ¿no?, informal, ¿no?, pero no la ilegal, la informal, ¿no? La siguiente, por favor. ¿No? La siguiente. ¿No? Entonces, acá, digamos, los impactos en el sector minero ya lo hemos comentado, avancemos más bien, para ¿no? Y la minería, digamos, frente al cambio climático, ¿no? Hemos visto de que ha incorporado en su código de conducta. Ojo, nosotros también nos sumamos a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Somos conscientes que hay una ley de cambio climático que ya le explicó muy bien Claudita, ¿no? El tema de los compromisos del país, las contribuciones nacionales, ¿no?, el uso eficiente del agua, el tema de eficiencia energética y energías limpias, lo incorpora. Ellos utilizan mucha energía, el sector minero emplea mucha energía, entonces es el uso, digamos, de las energías limpias, de las energías renovables donde correspondan, ¿no? Y, digamos, el tema de ir hacia la transición energética, ¿no?, de utilizar primero el gas y luego pasar sobre las energías limpias, solar y eólica, ¿no? El tema de la economía circular, el tema de los residuos, ¿no?, reutilizar, reusar, ¿no? El tema del cuidado de la biodiversidad. Hay una conversación muy estrecha en lo que es la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Y ahí para el Perú es un caso particular. ¿Por qué? Porque el Perú es un país megadiverso. Entonces nosotros tenemos que cuidar también el tema de la biodiversidad y ahí se engancha, ¿no? Y el tema de la forestación y reforestación. La siguiente, por favor. ¿No? Este es un caso de las empresas mineras que, digamos, están efectuando trabajo sobre el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, el tema de las defensas ribereñas, que lo tienen en la parte norte de Patás, en La Libertad, con Minera Poderosa, Minero Horizonte, ¿no? Plantas de tratamientos de agua también para la reducción del metano, ¿no? El MIPO tiene un programa Chavito ¿no?, para, digamos, un tema de la gestión del agua, cuida mucho el tema de la gestión del agua. También, por ejemplo, MINSUR, que está utilizando la desalinización del agua de mar para evitar los conflictos con las comunidades y, digamos, no utilizar el agua dulce de los ríos,
sino el agua de mar, ¿no? La siguiente, por favor. ¿No? También ya con nombre propio, el caso de Cerro Verde, Barri y Yanacocha, ¿no? Que tienen, digamos, experiencias muy interesantes, ¿no? Que es parte de su plan de responsabilidad social. La siguiente, por favor. ¿No? Por ejemplo, acá hay un tema, ¿no? Y que se está estudiando, ¿no? Principalmente para la pequeña minería, ¿no? Porque me están evaluando, ¿no? Y se está haciendo con la Universidad de Columbia, ¿no? Usar la yuca mala como reemplazante del mercurio para recuperar oro, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema tecnológico nosotros tenemos que estar incorporando, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? Y el tema de la minería responsable se engancha también tanto con el tema del cambio climático y con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? En la acción climática, cumplimiento de las CDC principalmente, con el tema de las energías, también con el objetivo 7, 13, la siguiente por favor, ¿no? El 9 y el 12, ¿no? El tema de la infraestructura compartida, ¿no? Generar programa de desarrollo de proveedores de calidad de bienes y servicios para demanda de empresas mineras. El tema 12, la producción y consumo responsable, ¿no? Incentivos en las empresas, por ejemplo, para que inviertan en prevención de los vacíos abandonados. La siguiente, por favor. Luego los objetivos 8 y 17, ¿no? El trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? Por ejemplo, el tema de los observatorios de carreras técnicas y universitarias vinculadas a las profesiones y oficios demandados por la minería. Luego, el objetivo 17, las alianzas para los objetivos. Eso es muy importante, este objetivo, ¿no? O sea, uno solo no avanza igual que si uno va en equipo, ¿no? Eso es importante. Por eso este objetivo, digamos, de la OS, el 17 es muy importante, hacer equipo, trabajar con los actores, con diversos stakeholders, ¿no? Entonces, que se colabore entre el gobierno, la comunidad, ¿no? Y otras partes interesadas. La siguiente, por favor, ¿no? Bueno, el escenario de la minería hacia una economía circular es el reuso y la reutilización de los recursos. Muy bien, muchas gracias y a las preguntas que ustedes crean convenientes. Gracias, profesora Julia. Interesante la información que nos acaba de dar esta noche. Yo creo que para todos el sector minero es un sector clave para el crecimiento y desarrollo del Perú en los próximos años. Y el hecho de que nuestra economía crece de la mano con lo que crece el sector minero no implica que actuemos o invirtamos los recursos del Estado en forma apropiada, luchando contra el problema del calentamiento global. El hecho de impulsar la minería indiscriminadamente nos lleva también a veces a la deforestación, que destruye nuestros bosques, que son el pulmón de oxígeno del mundo, y que por lo tanto, dentro de las políticas que menciona Claudia, a nivel nacional, debemos generar una mayor conciencia de nuestros jóvenes, nuestros niños y de todos los peruanos para luchar contra este problema serio. Y lo digo así porque si en los colegios, en los primarios y secundarios no trabajamos en este tema, entonces no vamos a generar esta conciencia ambiental que tanto daño está haciendo. En lugares como en la selva, donde está el pulmón de oxígeno que contrarresta los gases de efecto invernadero, sea dióxido de carbono o sea gases de ozono, en la selva se viene trabajando en los colegios, pero esta situación también tendríamos que irradiarla a otros lugares también de la selva donde no se trabaja. En los colegios desde niños los educan sembrando un arbolito y los hacen y los acompañan durante toda la secundaria a que cuiden ese arbolito con amor y con cariño. Así vamos generando desde niños la conciencia de que nuestros bosques van a contribuir en lucha contra el problema del calentamiento global. Sin oxígeno, los bosques generan el oxígeno y ese oxígeno contrarresta esos gases oscuros que van al espacio y que están generando este calentamiento global. Por lo tanto, este aspecto de la capacitación y la conciencia es un trabajo urgente que tenemos que llevar a cabo. Lo mencionaba también la profesora Julia, otro tema importante a tratar en este punto, es el relacionado que el sector minero es el que genera la mayor cantidad de riqueza y contribuye fuertemente con el Producto Bruto Interno. Pero la pregunta
que hay que hacernos es y cómo se están utilizando los excedentes de este aprovechamiento minero que se está viviendo en el Perú, dada la coyuntura de la elevación de los precios en el mercado internacional. ¿Qué se está haciendo con el canon y las regalías que se viene acumulando y que deberíamos estar utilizándolo estratégicamente para tratar de, uno, combatir el problema del cambio climático y otro, asegurar el crecimiento y desarrollo del Perú en los próximos años? Este canon y estas regalías que mencionaba la profesora Julia, ¿en qué manos están yendo a parar? Es decir, ¿realmente las comunidades y todos aquellos beneficiarios de este canon están aplicando políticas adecuadas, asesoradas adecuadamente por el Estado para reinvertir en ese dinero? ¿Es que acaso ese canon se está utilizando para impulsar otros sectores colaterales que permitan cubrir posteriormente, cuando ya las minas no tengan la posibilidad de tener precios altos en el mercado mundial o se agoten, para poder generar el desarrollo de otros sectores productivos que puedan ser que genere un desarrollo sostenible en Perú en los próximos años? ¿Se está trabajando eso? No se está trabajando. Pero bien, ese es un gran reto que le queda a Perú en los próximos años. En este momento me voy a referir un poco al sector turismo, que es uno de los sectores claves que tenemos que impulsar a partir de los excedentes que se generen en el sector minero. Si nosotros, como hizo Australia muchos años, Australia trabajó mucho el sector minero, pero sus excedentes los orientó básicamente a impulsar un sector que cabe en su economía australiana, al sector turismo. Hoy día Australia vive del sector turismo, le genera grandes cantidades de millones de empleo e ingresos a su Producto Bruto Interno. Lo que le permitió justamente esto es justamente el saber usar sus recursos mineros. ¿Y el Perú por qué no lo hace? Ese es un problema que tenemos que trabajar a futuro. Profesora Julia, ese punto es muy importante desde el punto de vista de la sostenibilidad que tiene que tener el Perú con el desarrollo de algunos sectores, uno de ellos el sector turismo.